Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este sábado 26 de agosto tenemos al evangelista Mateo en su capítulo 23, versículos del 1 al 12. Vamos a escuchar atentamente hoy la palabra de Dios. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro. Ustedes todos son hermanos. Ni nadie llame a nadie padre suyo en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Ni tampoco se dejen llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, guía, el Cristo. El mayor entre ustedes será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la presencia, la gracia del Espíritu Santo. Digámosle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, con tu presencia, con tu luz. Que hoy podamos comprender este llamado a una vida de rectitud, a una coherencia entre la fe y la vida que nos hace hoy la palabra. Amén. ¿Qué nos dice hoy el texto? Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Vamos ya avanzando en los capítulos que nos van llevando hacia la pasión y muerte del Señor. Previo a ello, se presentan estas situaciones donde Jesús debe dejar claro una enseñanza. Precisamente, ¿cuál es la enseñanza de hoy? Miremos una primera lectura, todos los detalles, a quién le está hablando Jesús, qué características está hablando de estos a los que se dirige, qué hacen, pero qué dicen y cuál es la situación que Jesús llama como a poner cuidado en estas actitudes, cómo va siendo la estructura que nos va narrando el Señor sobre llamar a unos de ciertas formas y cómo llamar solo a uno con ciertas palabras que dice allí el Señor, y termina con esa frase que es muy común en varias partes del Evangelio. Miremos entonces, primera lectura, hacemos silencio, dejamos que resuene la palabra. Una segunda lectura, mirando detalles, personajes, diálogos, todas las expresiones, hacemos silencio, la palabra abra el corazón. Y una tercera lectura que es como síntesis de todo para recomponerla con la memoria y bajarla de la mente al corazón. Estamos ya hoy en el capítulo 23, para que meditemos hoy la palabra en este sábado. Versículos 1 al 12. Empieza una expresión fuerte de Jesús hacia los escribas y fariseos. El contexto es la última semana de Pascua. Algunos dicen que son dichos recogidos en varios momentos. Jesús en varios momentos de su vida pública en los 3 años les habló también a los escribas. Pero ahora que llegaba el momento de la Pascua, en uno de los portales de allí del templo les está hablando claro. Después de que han venido haciéndole unas especies de preguntas para ponerlo a prueba, pues ahora es él el que habla. Y va a dejar claro algo de 2 instituciones que son válidas en Israel, pero qué es lo que han terminado haciendo estos llamados a custodiar la fe. Resulta que los escribas y los fariseos nacieron por el designio de Dios en un tiempo oportuno, después de sobre todo los doctores de la ley, escribas primero, después de venir de Babilonia. El pueblo se había olvidado el hebreo, hablaba caldeo, y los sacerdotes no se daban abasto para enseñarle al pueblo la ley, la Torá, y otra vez el hebreo, y en el hebreo la lengua sagrada. Y entonces recurrieron a esta nueva institución de escribas y doctores de la ley. Ustedes pueden mirar todo el libro de Esdras y Nehemías, todo ese momento histórico, la necesidad de reconstruir otra vez la ley, volver a la Torá, recordarse el hebreo, tener las costumbres de ellos.
y volver a salir como pueblo después de un momento histórico muy difícil del 597, 587 hasta el 530 antes de Cristo. Y nacieron, vuelvo y repito, con una buena finalidad. Los fariseos o hasideos salieron después en un nacimiento necesario también en un momento histórico difícil, 180, 190 antes de Cristo, en la persecución helénica de Antíoco IV Epífanes, donde quería casi que obligar al pueblo a que fueran helenistas y el pueblo se iba relajando, entonces necesitó la guía de otros también laicos, doctos, que tuvieran una moral más rígida, y entonces aparecen los fariseos y los hasideos. Es decir, en la historia se permite que nazcan en momentos oportunos para hacerle bien al pueblo. Lo que pasa es que hay instituciones que, como pasa con todo en la vida, que si no se cuidan y si se pueden ir degradando en el tiempo, en la historia, y es lo que Jesús, ese es el contexto histórico para que comprendamos el llamado que Jesús hace a estos personajes. Por eso dice, se han sentado en la cátedra de Moisés, en un momento oportuno lo hicieron para una finalidad, pero resulta que han perdido esa finalidad. Y Jesús les está diciendo, hagan pues lo que ellos les digan, pero no imiten su conducta. O sea, ellos sí dicen cosas que tienen que ver con la ley, pero dicen y no hacen. Ese es el primer llamado de atención al corazón, dicen y no hacen. Primer llamado de atención al corazón suyo y al mío. Tenemos la posibilidad de decir y no hacer. Decir y no hacer. De verdaderamente sentarnos en una cátedra y seguramente ser muy conocedores y decir mucho de la religión y de prácticas, pero no vivirla. Entonces aquí hay como dos llamados de atención. Cuidado con la hipocresía de estos personajes y la ostentación de los mismos. Son dos puntos que hay que revisar. Entonces, ellos enseñan, interpretan y aplican muy rígidamente, minuciosamente la ley judía. Para los demás lían fardos o cargas pesadas. Fardos es como una especie de paquete muy lleno de algo, de ropa. Imagínense ustedes un paquete que le dobla a uno el cuerpo. Es una carga pesada y es algo insoportable. Pero ellos no están dispuestos a mover ni un dedo, dice la palabra. Entonces, es la ley del embudo. Ancho para mí, estrecho para los demás. Eso tristemente terminaron haciendo ellos. Después la ostentación, todo lo que hacen es para que los vea la gente. Entonces alargan las filacterias, ensanchan las franjas del manto, les gustan los primeros puestos y asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestro. O sea, es una religiosidad exterior nomás. Dirían algunos como de escaparate, pues algo solo así como muy exterior. Y entonces es un protagonismo arrogante y vanidad. Les gusta que los llamen maestros. Las filacterias eran pequeños como estuchecitos que tenían pergaminos que tenían la ley. Era algo bonito porque en Deuteronomio 6:8 decía, las atarás a tu muñeca, hablando de la ley, como un signo y serán señal en tu frente. Y lo mismo, la misma finalidad tenía las orlas o flecos en el borde del manto con franjas de color púrpura. Y podemos mirar Números capítulo 15, versículos 38. Eso tenía una funcionalidad exterior, pero tristemente entonces se quedó en eso, en algo exterior. Entonces es un llamado hoy de Jesús a tener cuidado con esta hipocresía y la ostentación. Como él mira lo que ha terminado, lo que se ha convertido esta institución, seguramente no todos, porque acuérdense de un José de Arimatea, de un Nicodemo y de otros que en estas instituciones judías fueron justos y creyeron en Jesús, pero en su mayoría terminó siendo como una ley el portarse de esta forma. Y podemos ver hoy un llamado a nosotros, hoy, para tener cuidado y aprender por contraste de la hipocresía y de la ostentación. Jesús parte para esto con una antítesis para que estos que les gusta que le llamen rabí, no solo llamen rabí al Señor, solo llamen maestro y guía al Señor Jesús. Y no llamen nadie Padre en el cielo, aquí en la tierra, nadie, sino al Padre que está en los cielos. Esto no quiere decir que la iglesia, fundada por Él, no tenga que tener como una organización que la ha tenido en el tiempo de la historia, pero esta organización o jerarquía que se ha dado va en orden a nada más ni nada menos pues a unas funciones ministeriales que empiezan por hacerse como Jesús, hacerse lo que dice al final, el que se ensalce será humillado, el que se humille será ensalzado. Es un servicio
para la eclesía, para la asamblea, para la iglesia. Y la paternidad está claramente puesta en el Padre de los cielos. El guía y el maestro es el Señor Jesús. Han aparecido ciertas palabras de cariño, que a llamar a los sacerdotes padre sí, o a algunos, o a los obispos, pues son pastores, porque a la manera de Cristo buen pastor nosotros hemos recibido una función, pero es de Él, sacerdote, del sacerdocio único y eterno de Jesucristo. Hemos venido a ser partícipes para mostrar a la gente quién es el Maestro, quién es el Padre de los cielos y quién es el guía, quien nos honre. Pudiéramos también caer en estas situaciones y por eso este es un llamado de atención también para nosotros, los que estamos en un llamado a una ministerialidad recibida del Señor Jesús. Pero hoy la invitación clara es tener cuidado con la hipocresía y la ostentación. Decir y no hacer, y vivir exteriormente para el culto a la propia personalidad. ¿Qué de esto hoy en la palabra viene a tocarle a usted en la vida, como laico, a mí como sacerdote? ¿Qué llamado de atención se me hace? Porque hay cosas que Dios permite que nazcan en el tiempo de la historia, y esto son funcionalidades que aparecieron en Israel, pero un momento en donde Él, Jesús, lo podía decir, es más, lo tenía que decir porque Él es la verdad y Él es el enviado del Padre, y como enviado del Padre era el que tenía la potestad de decir qué es en lo que había denigrado y lo que había caído una institucionalidad al servicio de la fe de un pueblo bendecido por Dios. Y Él lo tenía que hacer, y es un llamado de atención que hace, y Él lo sigue haciendo en nuestro corazón. Con esta palabra nos llama a tener cuidado con estas actitudes que siguen siendo propuestas y que se pueden seguir viviendo en nuestra iglesia si no tenemos cuidado de vivir entonces en esta hipocresía que es como una máscara, como hacer una actuación y vivir en eso, en una actuación y no en una vida de verdad. Y yo el primero hoy pienso en este llamado de atención al corazón para que ustedes y yo lo pongamos y lo bajemos a la vida. Nuestro Padre de los cielos, nuestro Maestro y Señor, nuestro único guía, Jesucristo, nos enseñe pues a vivir en esta verdad y coherencia entre la vida y la fe, entre lo que creemos y lo que hacemos verdaderamente todos los días. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este llamado de atención al corazón. Permítenos hoy tener coherencia, reconocerte como único Dios y Señor y verdaderamente vivir lo que decimos en la vida cotidiana. Líbranos de esta hipocresía, del complejo de la superioridad, porque sabemos que todos somos hijos tuyos, hermanos en Cristo. Fortalece con tu gracia a los servidores de Jesús, los servidores de este pueblo, para que la palabra que anuncian se haga verdad en ellos. Mantén en la fe a los más débiles y tentados de abandonar. Haz que nuestro ejemplo evangélico sea de amor humilde y fraternidad sincera, para que robustezca a los vacilantes, para que guiados por tu Espíritu caminemos juntos con el corazón ensanchado por el camino de tu verdad, para que nos humillemos para después estar ensalzados delante de ti, es decir, para servir y en el servir poder encontrarte verdaderamente a ti y bajar nuestro yo, para que tu yo brille, para que seas tú el centro de nuestra vida. Amén. ¿Qué propósito queda después de esta palabra? ¿Cómo vivir para que lo que se dice verdaderamente tenga un respaldo? ¿Cómo sacar la tentación de la hipocresía y la ostentación que puede llegar a nuestra vida? ¿Cómo reconocer la paternidad de nuestro Padre Dios, a nuestro único Maestro y Señor Jesús? ¿Cómo vivir en la iglesia como una asamblea que tiene un orden, pero dado para darle el culto a nuestro Dios y Señor Dios uno y trino, a la Trinidad perfecta? ¿Qué propósito queda en nuestra vida para tener coherencia entre la vida y la fe? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.